espada en mi mano. Pelearé la batalla por medio de la fe. Tengo espada en mi boca. Tengo espada en mi boca, tengo espada en mi mano. Pelearé la batalla por medio de la fe. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios. Y es por eso que soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor, más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Tengo yelmo en mi frente. Tengo yelmo en mi frente y mis pies preparados. Me he revestido con justicia y verdad. Tengo yelmo en mi frente y mis pies preparados. Me he revestido con justicia y verdad. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios. Y es por eso que soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor, más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Aleluya, Señor. Oh, sí, más que vencedor por Cristo. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Más que Vencedores de Iglesia de Cristo, Casa de Restauración de Ministerio Ebenecer. Sabemos, hermanos, que ese testimonio será de bendición para nuestras vidas. Sabemos que una vez más podemos llevar este programa, amados hermanos, que va a ser de bendición para nuestras vidas. Este testimonio será poderoso para todos nosotros. Sabemos que es necesario, hermanos, que testifiquemos las maravillas que el Señor hace con nuestras vidas. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente. Les bendecimos y queremos pedirle que nos acompañen a orar, que pongamos en las manos del Señor este programa. En el nombre de Jesús, amén. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias, Padre bendito, porque una vez más podemos estar acá, Señor, para venir y exaltar tu nombre, Señor Jesús. Sabemos, Padre, que todo lo bueno que haces con nosotros, Señor, debemos de testificarlo, Padre Santo, y venir y exaltar tu nombre, bendito Dios. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, y sabemos, Señor, que tú tomarás el control, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre amado, y toma el control de este programa, Señor. Bendecimos, Señor, la vida de esta hermana que trae este testimonio de bendición para nuestras vidas, Señor Jesús. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor,
quedamos delante de ti, Señor. Amén, Padre Santo. Amén, amados hermanos, buenas noches. Estamos muy gozosos, estamos muy bendecidos de que usted nuevamente nos sintonice por medio de las redes. La verdad es de que los que estamos acá ya empezamos a sentir la presencia del Señor, sabiendo que este testimonio que vamos a escuchar esta noche va a ser de mucha edificación. Hoy nosotros tenemos una hijita de casa, una amada muy especial, que hoy ella nos va a testificar sobre las bondades, sobre las misericordias que el Señor ha tenido para su vida. Amén. Con ustedes les presento a la hermana Sandra Lima. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es una bendición bastante inesperada, pero le doy la gloria al Señor. El Señor tiene el control completo de todo lo que nos acontece. Él tiene el momento justo, la hora justa, el minuto justo. Él no se equivoca jamás. Entonces yo a lo largo de mi vida he aprendido, desde que lo conozco, de que Él me atrajo para darme de su misericordia, de su amor. Y al igual que tal vez yo de muy dentro de mí lo esperaba, pero yo creo que lo esperaba más, él anhelaba más, porque lo fui viendo a lo largo de este caminar de bastantes años, mis amados. He visto su mano poderosa sobre mi vida, su brazo de amor, y le doy gracias. Ante todo, en esta hora, desde ya le quiero dar la gloria, la honra y la alabanza a mi Rey, porque todo lo merece Él, todo lo ha hecho Él. Y gracias le doy por el privilegio hermoso que me da de poderlo testificar delante de ustedes, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amén, amada. Pues hoy nosotros queremos, ¿verdad?, conocer cómo ha sido su niñez, cómo es que usted desde su niñez empezó más que vencedora. Bendíganos compartiéndonos, ¿verdad?, desde dónde el Señor tomó ese control, ¿verdad?, tomó ahí sí que ese cuidado de su vida, ¿verdad? Sabemos que el Señor pues ha tenido un cuidado muy especial sobre su vida. El tiempo es suyo, amada. Amén, mis amados. Como habíamos conversado anteriormente, les comentaba de que yo fui la primera hija de 9 hermanos. Entonces, siempre el mayor en una familia, y más aún con una familia tan numerosa, el mayor siempre lleva un peso. En ese momento, en ese tiempo, pues yo no estaba muy apercibida de eso. Yo empecé a darme cuenta cuando el Señor empezó el proceso en mi vida. Cuando yo lo conocí a Él ya mayor, me empecé a dar cuenta de todo. Él me llevó en las ministraciones en las que yo estuve, a partir del momento en que me convertí. Yo empecé a ver varias situaciones por las cuales pasé. Y me pasó algo que conforme yo me fui dando cuenta de que el Señor, a pesar de que yo nací en un hogar donde pues mi padre casi nunca estuvo en la casa. El trabajo que él realizaba era siempre de viajar, se iba 22 días y se estaba más o menos una semana con nosotros y se volvía a ir. Y había veces que hacía viajes hasta de 6 meses, que viajaba hasta Panamá y de ahí de regreso, pero él iban en vehículos, en convoys, creo que les llamaban a eso. Y entonces lo veíamos muy poco. Y el asunto es de que como él, yo lo entendía así, era como su escape. Él tomaba licor, pero al principio pues estuvo bien, según me cuenta mamá, porque yo pequeñita pues yo no me daba cuenta de eso, y yo pensé que eso era así, y fui creciendo así, y no. La verdad es que hasta después me di cuenta de que en cierta forma mi niñez fue como muy acortada, porque conforme fui creciendo ya me empecé a volver como una ayuda para mi mamá con mis demás hermanos.
pero eso no me cargó ni me causó ninguna amargura, porque yo lo sentía como parte de mi vida, pues, ¿verdad? Y yo desde ahí empecé a ver la mano poderosa de Dios. Yo me di cuenta ya en las administraciones, yo me di cuenta cómo Dios me guardó mi corazón. Porque no le voy a decir que no hubieron lágrimas ni sufrimiento, pero no fue que impactara mi vida de esa manera, ¿verdad? Crecí, estudié y me fue muy bien en el estudio. El Señor pues me ayudaba, Él me enseñaba y era muy aplicada. A pesar de todo en la casa, yo creo que tomé eso como era mi diversión. Para mí estudiar era una diversión. Se refugió en sus estudios. En mis estudios, sí. Entonces, estudié, llegué a la universidad. Y yo después, haciendo como una especie de inventario, me daba cuenta cómo Dios me cuidó, porque estudié en una universidad que estaba muy lejos de donde yo vivía, y salía a las 9:00 de la noche de la U, me venía en el bus, porque la universidad tenía bus, pero me dejaba a medio camino, y en varias ocasiones compañeros que por algo, en alguna materia, más que todo era auditoría, él nos sacaba siempre muy tarde y habían veces que cuando salíamos ya no estaba el bus. Entonces nos llevaban, nos encaminaban a veces y a veces me llevaban hasta allá. Y me daba risa porque la primera vez que me iban, no, más para allá. Y todavía no cruzo, no, todavía no. Y en total que así me lo llevaba. Cuando la gran decía, después va a platicar, ¡hala! Me dice, sí que de veras tenés ganas de estudiar, me dice, ¿de dónde te venís? Pero para mí no era cargoso, yo lo disfrutaba, realmente yo lo disfrutaba, aprendí a disfrutarlo y como les digo, no cabe duda de que el Señor era el que estaba guardando mi corazón. Entonces, básicamente esa fue mi niñez, mi juventud, luchando junto con mis padres, con todos mis hermanos, con cuestiones que a veces habían problemas económicos y que también fue un poquito creciendo el asunto de la bebida de mi papá, pero como él casi no se estaba ahí, nosotros más con el que estábamos era con mi abuelo, y en la casa en la que vivíamos había muchos árboles y nos subía a un palo de café, me acuerdo, y nos sentábamos los 2 o 3 que habíamos al principio y nos hacía una cosa de chocolate, no me acuerdo cómo le decía, batido o algo así. Y nos compraba unas champurradonas que eran más grandes que nosotros, esas cosas, pero no lo disfrutábamos ahí, y él nos contaba historias. O sea, para mí mi abuelo fue como mi papá. Entonces, realmente el afecto no como que no me hizo mucha falta en ese sentido de compañía, de compañerismo, y en fin, yo siento que él llenó muchas facetas de lo que es un padre. Por supuesto, no fue todo. Sin embargo, cuando ya crecí, ya estudiando en la universidad, ya fuimos teniendo un poco más de acercamiento con mi papá. Y cuando yo ya recibí al Señor en mi corazón, que me di cuenta de muchas cosas, empecé a investigar, a preguntar, porque ya uno ya empieza a ver que hay no sé qué ancestrales, qué maldiciones, que todas las cosas, y que si alguien hizo un pacto y que entonces nos afectan. Y entonces yo empecé a investigar eso dentro de mi familia, porque realmente uno llega a un momento en el que uno dice, yo no quiero maldiciones, ¿va? Yo no quiero sufrir, yo no sé si habrá alguien a quien le guste sufrir, ¿va? A mí no. Y realmente busco. Y a veces el Señor hizo algo muy grande en mi vida, que es que, porque miren, yo tuve un carácter muy feo. Jovencita tuve un carácter muy feo, aprendí a defenderme, porque mis papás, por lo mismo que éramos tantos, ¿verdad? Y yo la primera. Yo iba como que al frente, va abriendo brecha, como decimos ahora, ¿verdad? Yo iba y ahí mis hermanos atrás de mí, porque yo era su ejemplo. Entonces,
era bien tremendo eso para mí. Después yo fui sacando mis cuentas, ¿verdad? Porque yo maduré muy rápido. Yo siento que maduré muy rápido y en cierta manera pensaba, digo, tal vez no disfruté mucho, y me ponía a recordar y decía, pero no, o sea, yo en lo que había yo disfrutaba. Pero siempre me hizo falta eso de mi papá. Y yo miraba que él prefería más a los varones que a nosotras, las mujercitas, ¿verdad? Y tenía yo eso en mi corazón. Y me esforzaba mucho. Yo me esforzaba mucho por agradarlo a él, porque él se sintiera orgulloso de mí. Y gracias a Dios el Señor lo permitió, como les cuento, pues fui muy buena estudiante. Y él llenaba mi corazón cuando agarraba mi certificado y se los enseñaba a los vecinos, a los amigos. Él se sentía orgulloso de mí. Y a mí eso, él sin darse cuenta. Porque cuando yo conocí la historia de mi papá, porque yo decía, a veces sentía como una tristeza. Pero yo ahora entiendo que esa tristeza venía del Señor, porque yo empecé a ser como más sensible. Yo siempre escuchaba a la gente que se me acercaba y me hablaba de Dios, pero como que eso me fue sensibilizando. Y hubo un momento en el que le pregunté a mi papá cómo había sido su vida. Y ahí entendí por qué él no podía, aún se esforzó, pero no había podido darme todo lo que yo tal vez necesitaba, porque él nunca lo recibió. Su mamá murió cuando él nació, va a haber sido algo traumatizante para él. Y su papá pues trabajando siempre lejos. Entonces él no tenía papá ni mamá. Y cuando yo he oído muchas historias de qué significa no tener papá y mamá. Ir de un lugar a otro porque como no es hijo, ¿verdad? He escuchado muchos testimonios donde dice, sí, mi tío me llevó, pero yo era el sirviente de ellos y de sus demás hijos, ¿verdad? Entonces, a mí eso me quitó todo eso. Toda esa cuestión que pudo haberse convertido, porque esas cosas crecen. Cuando hay una cuestión de esas metidas en el corazón, con el tiempo van creciendo. Pero el Señor me guardó, porque me hizo investigar, y al investigar, Él hizo su obra en mi vida sin yo darme cuenta, porque yo todavía no era cristiana. Pero Él me cambió mi corazón. Y yo veía a mi papá ya con una ternura, como le dijera yo, con misericordia, sin saberlo. Amén. Yo veo esto, hermana, bien hermoso, ¿verdad? Porque, como usted dice, no siendo todavía cristiana, cómo el Señor le da sabiduría para escudriñar el pasado de su papá, ¿verdad? Porque usted, como dice, o sea, se preguntaba por qué él era tan duro con usted, ¿verdad? Y quizá con sus hermanos no, ¿verdad? Pero el Señor le dio sabiduría para escudriñar qué era lo que había pasado en la niñez de su papá. Y veamos pues cómo el Señor no permitió que creciera algo en su vida, que la viniera a dañar también a usted, ¿verdad? Entonces el Señor no dejó que tuviera ninguna cadena en su vida, ¿verdad? Entonces es algo hermoso, ¿verdad? Amén. Amén, amá. La verdad que qué especial, porque vemos cómo el Señor empezó a tomar control de su vida, ¿verdad? A pesar que aún no lo conocía, ¿verdad? A mí me llama la atención cuando dice, yo quiero romper toda maldición, usted lo mencionaba, ¿verdad? Entonces, ¿a qué edad usted empezó o venían esos pensamientos, ¿verdad?, a su vida y decir, yo quiero romper, o sea, yo no quiero tener ninguna maldición o jalar cosas ancestrales, ¿verdad? ¿A qué edad, amada? Y me imagino que ahí todavía no conocía al Señor también, ¿verdad? Pues fíjese, hermana, que como les decía yo, sin saber, el Señor empezó a hacer esa obra en mi vida, pero fue hasta que yo lo conocí a Él, hasta el tiempo en que yo lo recibí en mi corazón y empecé a ser ministrada. Entonces yo empecé a traer a cuenta todo lo que pasé en mi caminar hasta ese momento. Yes. Entonces yo ahí, y con lo que me enseñaban, las hermanas que me ministraban y ya me hablaban de cosas ancestrales y de maldiciones, yo saqué mis cuentas. Entonces le digo, entonces yo por eso aprendí de que el Señor estuvo trabajando conmigo eso, porque
Mire, ahorita hay cosas que están afectando, como me están afectando como familia, porque yo ya tuve un esposo, tengo hijas, entonces ya la lucha cambia, ¿verdad? Desde el momento e incluso estando juntos. Y ahora no digamos ahora que ya no estamos juntos. Entonces ahí hay variantes porque ya entran otras cosas, ya entra la familia del papá de mis hijas y ese es otro asunto, ¿verdad? Pero en el momento en el que yo empecé a hacer aquel Señor, porque yo lloraba mucho, yo les decía, pero ¿por qué lloro tanto? Les decía yo a las hermanas, yo salgo de mi trabajo, yo sé que vengo para la iglesia, yo empiezo a llorar. Yo me recuerdo que el día que llegué por primera vez a esa iglesia, yo cuando salí, yo salí tan impactada con la cuestión de la danza y la alabanza, ¿verdad? Más que todo la alabanza, porque en esa iglesia no se danzaba así, como nosotros conocemos ahora, ¿verdad? Entonces, yo salí y había una biblioteca, una librerita, y le digo, mire, le dije, ¿y ustedes venden música? Porque a mí siempre me gustó la música. Pero yo era cosa seria con eso, ¿verdad? Pero no sabía yo el cambio que iba a tener ya estando en ese otro lado, ¿verdad? Y entonces yo le dije, mire, me dijo, yo sé el que le voy a dar a usted. Me dijo, ¿usted es primera vez que viene? Sí, le dije. Y me dio, en ese tiempo eran cassette, y me dio un cassette que se llamaba Mi Palabra de Juan Carlos Alvarado. Miren, hermanos, ese es mi cassette. Yo me subí al carro, se lo ponía y a llorar, pues. Yo ya sabía que, yo ya llevaba mis cosas preparadas porque yo ya sabía. Y yo le preguntaba, ¿por qué lloró tanto? Y entonces me decía, ¿pero cómo lloras? Me decía él. Yo me pareció tan extraña su pregunta, pero ¿cómo lloró? Pues ¿cómo se debe llorar? Le digo, yo no sé. Es que yo te he visto llorar aquí, me dijo, cuando estamos hablando y te ministramos, pero yo no te siento así como un dolor, como una amargura de que estás llorando por un dolor. Entonces empezamos a trabajar en eso y ella me preguntaba, yo le contaba y en medio de todo eso ella me decía, fíjate que yo siento que el Señor, Él lo que está haciendo, me dijo, es que te está limpiando, te está sanando de cosas que tal vez tú ni te recuerdas. Y tu llanto, me dijo, no es tanto de dolor, sino que es de alegría, de agradecimiento, de gozo, me decía ella. Entonces, decía yo, qué bonito. Y estando en la iglesia, empezó mi enseñanza. El Señor, yo antes de eso, nosotros habíamos tenido un retiro que creo que le llamaban en esa iglesia un retiro. En ese retiro, la hermana me dijo, mira, me dijo, como hay que cumplir con las cosas que dice la Biblia, me decía ella, pero tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, me dijo, pero lo tienes que confesar con tu boca. Entonces, eso vamos a hacer hoy. Y lo hicimos ahí en ese retiro. Cuando yo empecé ya a recibir mis clases, ese día yo no sabía nada de eso todavía. El Señor me bautizó en el Espíritu recibiendo la clase. Yo empecé a cantar en lenguas y yo no sabía qué era eso. Y mi esposo me hacía así que me callara, ¿va? Pero yo no podía parar. Y lo testifiqué ese día porque la maestra dijo, miren, yo siento que hay alguien que podría bendecirnos. Yo me paré, yo no sabía quiénes más iban a parar, pero yo me paré. Y ese día me habló del Salmo 40, lo leímos, y cabalmente ahí en el Salmo 40 hablaba de que me daba cántico nuevo. Y fue maravilloso para mí, fue una cuestión de mucha alegría para mí, porque era todo lo que el Señor me iba dando, y yo me sentía muy feliz. Pero yo siento que el Señor en ese sentido, probablemente hay cosas de las cuales yo no me acuerdo. Porque ayer me quedé pensando, después de que platicamos me quedé pensando y buscando en mi mente. Y es que la verdad es que sí, hubieron cosas, mejor dicho, hubieron cosas que probablemente sí me causaron más de algo, enojo. Sí, me descubrí ahí ministrándome que estaba muy enojada, tenía mucha ira en mí.
Y entonces ahí en la administración, el Señor me estaba sanando en esa lloradera que agarré, que yo no sé, ya ni me acuerdo cuándo paré, pero no fui como muy consciente de qué se trataba. Entonces yo pienso de que pudieron haber estado ahí, pero el Señor me guardó mi corazón. Porque si no, a estas alturas, yo pienso que viendo y escuchando tal vez algunas pláticas de mi mamá, porque mi mamá ya era otro asunto, ¿verdad? Porque ella estaba al frente del asunto porque mi papá no estaba. Y para ella fue otra cosa. Sin embargo, hoy yo veo a mi mamá y ay, mi mamá tan linda que está, tiene 80 y pico de años, es una mujer muy fuerte. Y yo tengo 2 hijas, ella tuvo 9. Y a mí con 2 hijas, les prometo, porque se llevan año o 4 meses, crecieron, llegaron a un punto en que parecían gemelas. La chiquita se creció mucho, le eché mucho polvo de hornear. Entonces, yo le decía, mamita, ¿cómo hiciste con 9? Entonces ella me dice, pues no sé, mija, mijo, porque yo fórmula no tengo, no cabe duda que desde ahí el Señor ya me ayudaba, me dice. Porque yo me pongo a pensar y no me explico tampoco, me dice, porque fue una cosa bien tremenda. Entonces, así iba caminando la cuestión. Amén. Hermana, usted nos hablaba de que cuando usted la invitaron a una iglesia, anteriormente no iba a una iglesia cristiana, entonces, cuando usted dice que empezó a conocer del Señor. Sí, fue a una iglesia carismática. Hemos unas cositas en mi matrimonio, y entonces una familia que era de parte de la esposa de mi hermano, el segundo, éramos muy unidos, siempre el fin de semana o estamos en la casa de ellos o ellos en la casa de nosotros. Ellos empezaron a ir ahí. Y entonces me decían a mí, anda hombre, ahí vas a ver que ahí es bien bonito, porque yo la verdad es que al principio fui a la Fraternidad Cristiana, me quedaba bien cerca de donde yo trabajaba ahí en la Roosevelt, pero no me sentí bien ahí. Había muchas cosas y uno sin saber de Dios, uno le pone mucha mirada a varias cuestiones. Y con la cristiana, pues tampoco, la familia de parte de mi papá era evangélica. Y les prometo que no vi nada, o sea, que fuera atractivo, pues, yo no siendo yo cristiana, ¿no? Yo ya decía, como dicen muchos, yo no recuerdo haber dicho así, pero muchos dicen, para ser así mejor no soy nada. Pero realmente yo realmente nunca pensé así de nadie. O sea, yo dije, bueno, pues cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Ellos quieren estar ahí, pues, y así es como ellos lo hacen, porque yo no desconocía totalmente cómo era el mover allí. Pero cuando yo fui, el primer día que yo fui a esa iglesia, que por cierto yo lo planifiqué un montón de veces, incluso le decía a la señora que me ayudaba en la casa, hoy voy a venir tarde, le decía yo, que voy a ir a hacer mi mandado, por favor, y le decía en qué me tenía que ayudar. Y yo me venía, pasaba enfrente, y cuando sentía estaba en la casa, Lara, decía yo, no fui. Y no sé cuánto tiempo pasó de eso, pero un día que yo no planifiqué nada, ese día, mire, como que el carro me lo agarró alguien, obviamente me da mi papito lindo, y me estacioné. Y yo, puchis, dije yo, ¿y aquí? Y me bajé y entré, y cuando entré estaban en adoración. Y yo al principio tuve un poco de temor porque el lugar estaba así como a media luz, algo oscurón. Ay, dije yo, ¿será que es bueno esto? ¿Que a dónde me vine a meter? Pero a medida que iba caminando para adentro, yo empecé a sentir, hoy entiendo la presencia del Señor. Pero yo no sabía que era eso, pero yo lo sentí me sentí muy bien. Esa cosa que uno siente que se estremece. Y obviamente con la necesidad que yo tenía, pues fue mayor el impacto en mi vida. Pero en fin, el asunto era que como que me llevaba un tsunami para adentro, porque no fui capaz de retroceder, aunque iba pensando un montón de cosas, pero yo seguía caminando. Y entonces llegué a una columna y ahí me quedé. Y en eso que miré una sillita y me senté.
pero va de verlos a todos, pero todos estaban de pie con sus brazos levantados. Y dije yo, bueno, voy a ver qué pasa, ¿va? Porque yo simple y sencillamente imité, porque yo no sabía nada. Pero me levanté y subí mis brazos y cerré mis ojos. Y pude sentir la presencia del Señor en ese momento. Sin saber, Amén. yo la sentí. Y lo único que hice fue llorar. Ahí empecé a llorar y a llorar. Una hermana se acercó a mí y yo empecé a hablar, ¿verdad? A hablarle. Y en eso una hermana se acercó y me empezó como casi que a repetir lo que yo estaba hablando, usando otras palabras quizás, pero en síntesis era lo mismo. Y me empezó a hablar. Y eso fue muy agradable para mí. Y entonces ahí empecé. Estuvimos más de un año ahí porque les cuento que yo recibí a Cristo en mi corazón ahí en febrero y mi esposo en abril. Fue bien rápido. Y los dos empezamos a trabajar y desde ahí empezamos a trabajar juntos. Y estando ahí, escuchamos, alguien nos dio el cassette de un pastor que se llamaba porque lamentablemente él falleció, que fue el apóstol Alejandro González. Y él hablaba de la comunidad donde nosotros estábamos, que él había salido de ahí y estaba dando su testimonio, pero él no habló muy bien. Y entonces mi esposo me dijo, pero ¿por qué habla así el pastor de ese lugar si tan bonito? Me dijo, nosotros hemos sido muy bendecidos ahí. No sé, le decía yo, ¿ah? No, me dijo, vamos a ir a hablar con él. Me dijo, ¿por qué está diciendo eso? Pero miren, resultó de que pues llegó el momento en que llegamos y a hablar con él, ¿verdad? Pero él nos explicaba de que así era cuando él estuvo. Nos habló del tiempo cuando él estuvo. Yo entiendo que hoy ya no es así, pero eso mi testimonio, ¿viste la fecha que tiene ese testimonio? Le decía a él, ¿verdad? Y eso realmente nosotros pues no lo vimos, el cassette como que era regrabado, saber qué, porque no tenía nada afuera. Pero eso, yo creo que eso lo usó el Señor porque cuando nosotros llegamos, bueno, hablábamos con él y todo, cuando empezó el culto pues nos bajamos. Y estaba esa alabanza que eran trompetas para yo que ahí con ellos en los carismáticos era una guitarrita. Pero igual yo sentía la presencia del Señor con esa guitarrita y nuestros cantos así bien calmaditos, ¿verdad? Como decimos. Yo sentía la presencia del Señor ahí. Yo fui ministrada enormemente, estuve en un grupo. Estaba ahí un obrero que Jorge Sandoval se llamaba él. Un amor de gente. Nos tomó como hijos y nos cuidó, nos ministró, una cosa bien hermosa. Y trabajamos ahí con él y todo. Pero cuando fuimos a preguntarle a este pastor, cuando empezó aquella alabanza, así como cuando vine aquí, que cuando entré vi a la pastora brincando por todos lados y a los danzarines, que eso como que, no sé, causa un impacto, ese júbilo en uno, ¿verdad? Ay, le dije yo, esto qué bonito está, quedémonos, me dijo él, va. Y como ya habíamos experimentado, yo siento que el carismatismo, ahí con los carismáticos fue como un trampolín, porque cuando ya llegamos ahí, no fue extraño para nosotros. Amén. Yo veo algo muy especial acá, porque como bien dice la palabra, ¿va? Donde nosotros tengamos disposición de corazón, ahí va a estar el Señor, ¿verdad? Y mire, usted nos contaba de una iglesia carismática, ¿va? Y el Señor desde ahí empezó a ministrarla, usted empezó a tener sus experiencias ahí, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y aquella presencia, ¿verdad? Y ser ministrada por Él mismo, ¿verdad? Y qué especial porque
pues sabemos y creemos que donde nosotros estemos y tengamos un corazón para adorarle al Señor, ahí va a estar Él, ¿verdad? Y a mí me impacta esta parte, ¿verdad? Donde cómo es que vino llena, ya venía llena de Él y la empezó a llevar a otras, porque imagino que no se quedó ahí, pues, o sea, antes de que continúe con cómo vino aquí a casita, yo también venía algo a mi corazón que cuando fue ministrada, hermana, yo creo que también su corazón traía mucha carga por el hecho de haber tomado la responsabilidad de sus hermanos, ¿verdad? Porque inconscientemente usted dice, yo me lo disfruté. Sí, claro, por amor a sus hermanos usted se lo disfrutó, pero también, como decía, ¿va? Su niñez fue corta porque automáticamente se echó una carga, ¿verdad? Una responsabilidad que pues no era suya, ¿verdad? Entonces, y como era la mayor de 9, ¿verdad? Entonces, eso fue tremendo, pero el Señor también la ha premiado, yo creo que por esa responsabilidad que usted se tomó, porque usted tampoco menciona de que fue su papito el que la puso como responsable de sus hermanos o fue su mamita, sino que fue usted, hermana, la que dijo, bueno, yo soy la más grande y aquí yo los voy a guiar o les voy a dar ejemplo, ¿verdad? Más que todo. Pero el Señor, cuando la llevó a esa administración que usted menciona, yo creo que iba con mucha carga, ¿verdad? Amén. Eso es lo más seguro, porque yo lloraba mucho, pero conforme fuimos platicándonos, ella me decía de que a él había guardado en cierta forma mi corazón, porque en ese momento ya mi llanto no era de dolor, sino era de como agradecimiento, me decía ella. Como de libertad, tal vez. De libertad, sí. Amén. Así, realmente. Porque el Señor empezó a trabajarme desde el principio, porque yo salí llorando. El primer día que yo llegué, y ahí empezó mi llorazón. Pero yo digo que eso fue la forma en que el Señor, sin, ¿cómo le dijera yo? Sin que hubiera tanto lamento en mí, porque yo he tenido la oportunidad de estar en administraciones y yo veo, por eso es que a veces me pongo a pensar de que yo veo gente que realmente sí han pasado por cosas bien tremendas. Y yo digo, Señor, de veras, yo creo que tú me ayudaste, me cuidaste de esa manera, porque realmente no es aquello de que yo diga, ay, que me he enfrentado a cosas como algunos de que les dio una enfermedad terminal, cosas así, ¿verdad? De que yo calculo que eso ha de ser algo tremendo, ¿verdad? Enfrentarse así. Y entonces yo no fue que minimizara, pero sí me di cuenta de que el Señor me guardó, porque a pesar de que pasamos muchas situaciones duras y platicando con mi mamá, pues ella me dice, sí, me dice, sí, mi hija, me dijo, pero mira, yo entiendo que el Señor siempre nos ayudó, siempre nos ayudaba. Y no éramos enemigos de Él, porque mi mamá, y ahora como sabe de la palabra, así, ella sí se expresa. Y entonces ella tiene ese consuelo, ella a momentos y que nos contamos cosas pero a veces me dice, ¿sabes qué? Dejemos el pasado en su lugar, me dice. Amén, le digo yo. Y entonces dejemos el pasado en su lugar. Mejor hablemos de cómo el Señor está ahora con nosotros. Y ahorita que ya la cosa se está poniendo así, que ya tenemos que apurarnos, me dice ella, ¿verdad? O sea, ella el Señor la sanó. Sí, ella la sanó. Y entonces yo puedo ver la mano de Dios que digo yo, tan bueno. Realmente yo estoy tan agradecida y yo le ruego a Él con todo mi corazón, de veras, no lamentarme de nada, sino que tener ese fruto de mansedumbre, que cada día, que yo sea dócil a su trato, que yo siempre le vea un propósito hermoso, porque su palabra lo dice. Todo lo que nos acontece tiene un propósito hermoso de parte del Señor. Entonces no lamentarse, porque cosas siempre pasan.
Siempre pasan y todo el tiempo nadie puede decir, no, yo ahorita que no tengo problemas, estoy libre de problemas, así va acá, hasta así en postal, la voz va. Amén. Hermana, usted hablaba también de que su carácter la ha llevado también a tener un poquito de dificultad, ¿verdad? Es como dice el pastor, ¿verdad? Mecha corta. Pero yo creo que usted nos diga cómo ha vencido, cómo ha sido usted una más que vencedora para poder dominar ese carácter, ¿verdad? Pues mire, todavía hay algo por allí. Sin embargo, cuando el Señor empieza a tratarlo a uno, aprende. Y fíjense que yo siento que en eso, a veces como que uno está oyendo, pero como que se hace el loco, ¿verdad? Pero yo una vez escuché al apóstol Sergio Enríquez, era pastor todavía, yo estuve un tiempo, después de los carismáticos estuve con el pastor Alejandro González, y luego de ahí nos fuimos a la iglesia de Ebenezer en zona 5. Entonces yo a él lo escuchaba que él decía, ¿saben cuál es mi oración? Yo le digo al Señor, Señor, si yo hago algo que no te gusta, dame, y si me merezco mi cinchazo, dámelo de una vez, no me dejes avanzar en eso. Y como uno cuando está así enamorado, porque miren, yo me enamoré de su palabra, y como Él es la palabra, entonces yo entiendo y le digo yo, es que tu palabra, Señor, soy yo, me decía, sí, es cierto, yo amo tu palabra, como dice el pastor, nuestro amado pastor, amo tu ley, dice él. Ay, a mí ese día que él dijo eso, amo tu ley, ay, Dios mío, hermanos, a mí se me estremeció todo. Él a veces dice cosas que hacen un trabajo aquí adentro de uno, no lo han sentido así. ¿Sí? Él lo dice, pero lo ministra. Yo la verdad es que agradezco tanto al Señor los ministros que ha puesto al cuidado de mí, porque todos han sido amorosos. En los carismáticos, este pastor que les digo, él me dijo, mira, mi general es Cristo, y te trajo a ti aquí y me dijo, te los voy a dejar, esta familia, me los preparas y yo regreso. Y te está llevando. Y yo lloraba porque no me quería ir. Pero le digo yo, ¿por qué siento esto aquí? Y me llama para allá, porque allá te quiere Él. Y total que me fui para allá. E igualmente salimos de ahí, salimos también tranquilos, en paz, para donde el apóstol. Y del apóstol no fue que yo me salía por quererme salir, sino porque ya no se podía, nosotros viviendo aquí, eso hasta allá, ya no. Y él consoló mi corazón, porque en un culto después de eso decía, bueno, miren, yo ahorita ya acepté la descentralización, decía él, ya la acepté, porque sí, está muy lejos, muy noche, y él empezó a, decía yo, porque con él aprendí que él me pastoreó a mí desde el púlpito, porque para cuando yo llegué eso eran mundos de gente, no fue aquello como yo estaba con el pastor anterior, Personalizado. Así. Entonces, pero era una situación bien, parte de mi proceso en el que yo tenía que pasar, porque ahí tiene uno que llegar a una madurez, de no que todo el tiempo que te tenga que estar sobando la cabeza, ¿verdad? Y obviamente pues el Señor en sus propósitos tenía eso de levantarme, madurar en todas las cosas, en las áreas que tenía yo que madurar, porque tenía que seguir un proceso, y aquí estoy ahora. Y con el pastor pues es otra cosa, ¿verdad? Yo vine a encontrar un padre en medio de mi separación, de la desintegración de mi familia, en fin, un montón de cosas con las que yo venía. Y cuando escuchaba que él decía que aquí vienen los te van a llegar endeudados, perseguidos, decía yo, pero qué hermoso, para mí fue hermoso eso, porque él nos tomó y como un padre, y él asumió la responsabilidad, y para mí eso fue muy grande, porque eso porque cuando
nosotros sabemos de coberturas. Y él me hablaba de las coberturas. Y como en ese momento había una separación, había un mover del enemigo respecto a eso. Entonces, en administraciones con él no me dijo, ahorita vamos a arreglar. Entonces, él de una vez, porque ya estábamos separados, él quitó esa cobertura y me dijo, aquí tú estás cubierta. Y es increíble, mis amados, pero ese es un poder que no cabe duda viene del Señor, porque miren, como que me hubieran pasado la mano, cambió mi situación, porque era una intranquilidad, era una cosa muy fea, no cabe duda que esos movimientos de los espíritus inmundos y todas esas cosas feas, que realmente a quién le van a gustar, ¿verdad? Y gracias a Dios que pues ya estábamos aquí y con el pastor fue una bendición muy grande para nosotros. Amén, hermana. Yo veo algo ahí bien grande cuando usted dice que vino y el pastor le ofreció cobertura. A nosotros nos pasó, ¿verdad? Porque cuando venimos aquí y el pastor dijo, el sol ya no te pegará en seco. Eso impactó mi vida, ¿verdad? Porque yo no entendía esa parte. Y cuando le llegué a entender, ¿cómo es que tenemos una cobertura, verdad? Que antes tiene que llegar a él lo que nos va a pasar, como él dice, ¿verdad? Y después a nosotros. Entonces, es bien hermoso, ¿verdad? Tener cobertura, ¿verdad, hermano? Amén. Amén, amén. Amén. También, hermana, yo veo cómo el Señor la empezó a hacer ese cambio de iglesia en iglesia, ¿verdad? El pastor nos ha ministrado mucho que nosotros tenemos hermanos mayores, él tiene pues hijos, él tiene solo ¿qué más? Ovejas. Ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Mira, pues a mí dos cosas que me llaman aquí la atención. Primero, que normalmente pues a veces venimos de otras congregaciones con un trago amargo, ¿verdad? Entonces eso nos impulsa a salir y pedirle la sabiduría al Señor para que nos lleve a nuestra casita, ¿verdad? Que pues hoy nosotros estamos acá, ¿verdad? Pero en su caso no. Usted, como dice, a usted le dolió salir de esas congregaciones, ¿verdad? Entonces, cómo el Señor tan bello solo la iba preparando, porque habla de la iglesia carismática, ahí le empezó a enseñar, ahí le empezó a dar, si queremos verlo así, sus primeros amores, ¿verdad? Con él, ¿verdad? Entonces, pero su obediencia, hermana, porque usted hubiera dicho, no, yo estoy bien aquí, yo aquí me quedo y a mí nadie me mueve porque yo estoy recibiendo el Espíritu Santo, pero no, tuvo que hacer un cambio. Y luego de la otra iglesia, creo yo, ¿verdad? De Rey de Reyes que había mencionado, a Ebenecer. Y de Ebenecer acá. Cuéntenos, amada, cómo vino acá a la iglesia, a su casita, ¿verdad? Amén. Pues nosotros seguimos siguiendo a Ebenecer, pero nos costó porque el transporte, en ese tiempo usábamos bus. Y la cuestión era de que nos quedaba muy lejos, caminábamos mucho y como era tan temprano, hubo una persona que nos dio, no me recuerdo si fue una o dos personas que en diferentes días nos asustó. Nos lo vimos corriendo porque íbamos en el puente y cuando lo vimos corriendo y se venía quitando la ropa, una persona que trastornada. Vieran ustedes visto. Entonces yo realmente, y con mis dos hijas, entonces dije, esto está muy, muy arriesgado, muy temprano, o muy noche, en la noche sí no íbamos, porque a qué horas llegábamos hasta aquí. El asunto es de que ya no fuimos, y estábamos precisamente en esos problemas con mi esposo, y pues él ya se había ido. Y como nosotros no estábamos siguiendo a la iglesia, y entonces siempre llegaba y me dijo, mira, me dijo, yo estuve viendo por aquí cerca, me dijo, ya encontré una iglesia. Ya fui a oírlo varias veces al pastor y es puro hijo del apóstol, me dijo. Anda, me dijo, y lo vas a verme. Bueno, dije yo, pues lo planificamos y le dije a mi hija, vamos, le dije, creo que era el último viernes del mes de junio del año 2012. Nos ve.
cuando entramos, como les decía hace un rato, cuando yo entré lo primero que vi fue a la pastora en el altar. Ella, yo dije, ay, mira qué lindo. Y mira, ay, sí, míralos danzar, pero qué duro hacen, me decía, porque esos patojos sí era cosa seria. Eso me gusta, a mí me dice ella, eso sí me gusta. Y entramos y nos sentamos y todo, ¿verdad? Y yo desde un tiempo atrás tenía con el asunto de Efesios 2:10, que decía que las obras que de antemano he preparado, dice el Señor, para que anduvieres en ellas, de antemano. Él ya las había preparado. Yo le decía, ¿cuáles son esas obras, Señor? Digo, yo quiero hacerlas, esas obras las quiero hacer yo. Y ese viernes que venimos con mi hija, la alabanza fue y la danza fue lo primero que a nosotros, dije, de plano para acá nos vamos a venir. Y cuando el pastor empezó a dar la prédica, y dice, él empezó su introducción, ya saben ustedes, tan lindas sus introducciones, que lo dejan a uno quieto también, y ya cuando viene, como dice, ahorita viene y ahí va a ver que le va a saltar el conejo, dice él, ¿verdad? O que le va a caer en la espinilla, en fin. La cosa es que sea lo que sea, pero eso es delicioso, ¿verdad? Y entonces ese día dijo, bueno, el tema se llama las obras que de antemano. Y yo me quedé así, wow, le dije, ya viste, le decía yo a mi hija, yo emocionada. Y él ese día predicó de esas obras, pero una fue de la que habló y fue de la danza. Y ahí el Señor me ministró mi corazón porque por mucho tiempo, o sea, yo siempre dancé y dancé en Ebenezer, fue donde aprendí a danzar en una tarde de alabanza que nos invitaron. Ahí aprendí a danzar. Yo salí de ahí, una hermana me dijo que iba borracha del espíritu, y yo, bueno, dije yo, está bueno, soy borracha del espíritu, porque me abrazó, me quitó de la mano de mi esposo, me abrazó bien duro, y como era una mujerona, yo no pude escapar, y me abrazó y todo. Entonces a mí la danza, a mí causa algo dentro de mí, en liberación, en alegría, no sé, pero hay algo que ministra con mucho poder dentro de mi vida, y yo así danzo. Pero sufrí muchas veces de crítica y de que saber por qué hacía yo eso, pero la verdad es nunca me detuvo eso, yo siempre lo hice. Yo como decía el pastor, por eso dije yo que esto estamos en lo cierto, decía, porque él dice, usted cierre sus ojos, dice, perdóneme que ya, pero ahorita yo estoy con el Señor. Entonces, yo siempre dancé así. Y esa noche que venimos y él predicó, él decía, ustedes conocen esos hermanitos que cuando van a una fiesta se van y ellos ayudan a tapar la marimba. Le dije así, porque a mí uno de unas formas como que mientras que yo no estuve en el Señor era bailar. A mí me gustaba mucho bailar. Le daba mis miembros al reino de las tinieblas. Pero yo a eso llegaba. Yo llegaba a poner mi cartera a bailar. Terminaba el asunto, tomaba mi cartera y me iba. Así era la cosa. Yo sí no tapaba la marimba, pero yo así era mi vida de joven. Así fue mi vida de joven. Y cuando vine ese día entendí por qué ella danzó de esa manera. Porque hoy, decía él, sus miembros las está ofreciendo a Dios, a su amor, a su Salvador. Entonces, miren, en todas las iglesias en las que he estado, el Señor siempre hace algo con lo que me bendice grandemente, pero me guía. Me confirma qué es lo que estoy haciendo, que estoy en donde tengo que estar y haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, para mí esa ha sido la bendición tan grande que el Señor me ha dado hasta el día de hoy, mis amados hermanos. Amén. Lo que pasa, hermana, que lo ha hecho para el Señor, no para el hombre. Entonces, por eso dice la palabra que Él es el único que escudriña lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Porque realmente de esa forma Él ha endulzado su corazón
¿verdad? De esa forma Él ha puesto ese gozo que hay ahora en su corazón. Y así es como Él ha venido a quitar probablemente toda tristeza, ¿verdad? Como les decía, toda carga, la ha hecho ahora disfrutar en Él, probablemente etapas que se perdió, ¿verdad? Pero hoy por hoy usted disfruta con Él de esa manera. Amén. Amén, amén, así es. Entonces, la verdad es que, como dije al principio, en mi corazón hay mucho agradecimiento porque yo hoy entiendo y cuando veo hacia atrás, veo el cuidado tan grande que Él ha tenido conmigo. Y he entendido de que, porque yo antes decía, pero ¿por qué lo recibí tan grande ya? Pasaron tantas cosas. Y máxime cuando ya subí al discipulado, ¿verdad? Porque esa es otra de las bendiciones que el Señor me dio en esta casa. Porque nunca pensé llegar a amar tanto su palabra y menos aún incursionar en enseñarla. Para mí eso fue algo maravilloso y yo entendí que esa es otra de las obras que Él preparó de antemano para que yo anduviera en ellas. Por eso ahí sigo, ahí sigo. Nosotros tenemos ya 9 años de estar en esta casa y yo creo que 7 de ellos que empecé en discipulados y ahí estoy porque es la bendición más grande que yo he recibido en todo lo que llevo en mi caminar, aparte de todo lo demás que el Señor me ha dado. Pero esto es algo que marcó mi vida grandemente porque es su palabra. Yo siento que Él a través de eso me libró a saber ni de qué. Siempre he estado con esa, pero ¿cuándo me vas a decir? Le digo, ¿cuándo me vas a contar qué es? Pero yo respeto, he aprendido a respetar cuando Él, no es que diga no, pero Él se queda silencio, ¿verdad? Y he aprendido a que digo yo, bueno, si es así, mejor ya me quedo quieta, ya no pregunto porque por algo ha de ser, ¿verdad? Librándome de algo. Y sí, es hermoso, a mí me encanta. Y mire, de veras, no quiero parecerles a saber, no quiero que se vea mal, pero como dice, hay un salmista, Brunet creo que es su apellido, dice él, el Señor no tiene preferidos, dice él tiene íntimos. Entonces, porque antes decía, es que yo soy preferido, había meses hermanos, es que el Señor, yo soy preferido del Señor. La decía yo también quisiera, decía yo entre mí, pero escuchando a este varón, él decía que él no tiene preferidos, él tiene íntimos. Entonces yo he buscado eso, buscar la intimidad con él. Porque y ahora que estando en la palabra he entendido un poquito más de lo que es de ser íntimo del Señor, porque dice que al íntimo Él, a su amigo, Él le cuenta lo que va a hacer, así como se lo hizo con Abraham, ¿verdad? Entonces, son anhelos. Yo sé que el Espíritu Santo lo pone en el corazón y ya depende de uno y de las decisiones que uno tome y que considerándolo a Él para tomar buenas decisiones, para poder llegar y culminar con un deseo de ese tamaño, porque a veces uno se pone porque el Señor sus estándares son bastante altos. Amén. Amén, hermana. Con lo que usted hablaba de la danza, pues es cierto lo que usted dice, ¿verdad, hermana? Que muchas veces nos da vergüenza, ¿verdad? Pasar, incluso cuando la pastora, cuando era hermoso que podíamos danzar y ella hacía el llamado, vénganse todos y dancemos. Y yo muchas veces lo hice, ¿verdad? Quedarme parado, eso no me quedaba viendo, ¿verdad? Y sinceramente me daba vergüenza, ¿verdad, hermana? Y expresarme así delante del Señor. Pero como usted dice, muchos años lo hice para el mundo, ¿verdad? Irme a bailar y todo. ¿Y por qué ahora uno venir acá y tener vergüenza y venir a danzar delante del Señor, ¿verdad? Eso es un rema para nosotros, ¿verdad? No tener ningún tipo de vergüenza, ¿verdad? Para expresarle al Señor nuestro amor, ¿verdad? Amén. Amén, yo creo que esa es una bendición muy grande. También el despojarse, ¿verdad? O sea, porque yo me imagino que, bueno, todos hemos tenido experiencias, ¿verdad? Pero
es parte de una administración, ¿verdad? Para nuestras vidas. Y como usted lo mencionaba, ¿verdad? Hasta rueda le hacían, porque usted dijo, aquí voy yo y a mí nadie me detiene. Y el despojarse y aquello que, como decía mi esposo, ¿verdad? No nos da vergüenza en el mundo, porque aquí, ¿verdad? Sí. Si todos estamos en un mismo sentir, ¿verdad? Entonces, qué especial lo que el Señor le ha dado, hermana, y sígalo haciendo, porque yo creo que esto a muchos nos insta, nos motiva, ¿verdad? Porque somos ejemplos, somos un testimonio vivo, ¿verdad? Y también yo quisiera que nos contara un poquito cuáles han sido sus experiencias con estos 7 años de discipular, ¿verdad? ¿Cómo ha salido usted más que vencedora discipulando, amada? Bendíganos. Amén. Mis inicios en el discipulado, yo creo que el Señor lo trabaja a uno. A mí me trabajó más eso de que yo he sido muy, ¿cómo le dijera yo? Inquisitiva. Me dicen, no, pero es que lo que se pasa hay que hacerlo así. ¿Pero por qué? Porque no sé qué y que no sé cuándo. Ajá, pero ¿por qué tal otra cosa? Entonces como que eso no es muy agradable para el otro que está al enfrente, ¿verdad? Entonces, hubieron muchas cosas así al principio. Y hubo un momento en el que sí me sentí muy mal, que ahí el Señor permitió quedarme callada. Y hasta cierto punto yo me sentí como humillada. Pero dije yo, bueno, yo no vine aquí por mis propias pistolas, dije yo, el Señor me mandó a través del Padre que me puso. Porque el pastor, mire, yo creo que si el pastor no me dice, tal vez yo nunca llego, porque realmente no estaba en mi mente el estar en discipulado. Pero como lo que piensa Dios jamás lo piensa uno, ¿verdad? Entonces, pero él me dijo, no, te vas a discipular. Y máxime cuando en esos días cuando él decía que iba a dar cobertura y explicaba todo ese asunto, dijo, ¿usted quiere ser engendrado? ¿Quiere ser hijo de esta casa o quiere seguir siendo hermano menor o quiere seguir siendo mi ovejita? Pero si quiere ser hijo, venga y reciba cobertura mía. Si va a cambiar de listado, va a pasar al listado donde estoy yo. Dije yo, pero ser hija, porque está en mi casa, dije yo. Y aunque fui discipulada en Ebenezer, dije yo, tengo que ser reengendrada, decía él, tengo que ser reengendrada. Y yo dije, me fui y me senté. Y empezamos, pues. Ahí podía decirme, hacerme, todo lo que quisieran, pero yo no me moví. Yo ahí seguí. Y seguí y sigo. El Señor me dio corona, tengo mis coronas para ponerlas a sus pies, ya se las puse al Señor. Amén. Y he tenido un gozo muy grande en mi corazón, porque han habido hermanos y hermanas que en el transcurso de eso, de alguna manera, que el Señor permite que se acerquen y le digan, usted me bendijo. Me bendijo con lo que dijo, me bendijo con tal cosa. No sé qué hace dentro de uno, que lo abrazan a uno y dice, hermana, muchas gracias. Su vida me bendijo. Digo yo, gloria sea para ti, Padre, pero yo sé que tú estás haciendo algo en mí a través de esto. Porque cuando 2 hermanos se abrazan y se siente lo que se siente cuando uno se abraza, el Señor está haciendo algo en la vida de ambos. Y yo eso se lo he agradecido al Señor, pero la gloria es para Él. Yo eso lo he entendido muy bien, la gloria es para Él, pero bendice. No han recibido algo así ustedes. Mis hermanos, yo sé que todos recibimos el Señor en algún momento, porque Él dice, yo honro a los que me honran, dice Él, ¿verdad? Entonces en algún momento sucede eso, y aún en lo privado, en lo íntimo, ¿verdad? Pero es algo delicioso que el Señor le concede a uno. La verdad es que yo soy muy feliz en discipulados,
en medio de todo lo que hay, porque cuando uno se involucra, por eso es que muchos dicen, no, yo aquí estoy bien sentadito porque a meter a servir es un problema, pero si de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Y entonces cuando uno ya está consciente de eso, ya no le pone asunto a eso, sino que uno se entrega al Señor y uno dice, Señor, tú tienes todo bajo tu control, yo solo me dispongo y tú vas a hacer la obra. Amén. Acepta el reto. Díganme, hermanos, ¿quién le va a decir que no al Señor? Mire, yo al principio dije, no, discipulado no, le digo, mejor ministración. Porque él me dio a escoger, ¿va? Entonces dije, administración, me voy a administración, pero no pude administración. El tiempo, los niños, total que no se pudo. Era ahí donde yo tenía que estar. Ahí es donde el Señor le ha ido enseñando, ¿verdad? Le ha ido mostrando y hasta ahí sí que hoy por hoy el Señor le va a seguir mostrando, amada. Amén. Fíjese que con respecto a lo que usted comentaba de que cuando las hermanas han llegado y le han dicho ha bendecido mi vida por medio de los discipulados, ¿verdad? Quiero contarle que nosotros cuando venimos a la iglesia normalmente nos sentamos en el anexo y la fila que está ya para llegar al anexo, ¿verdad? De este lado. Entonces siempre nos sentábamos en la misma fila con usted y sus hijas, o ya sea que usted adelante o nosotros atrás, así, ¿verdad? Pero siempre estábamos en la misma, en el mismo bloque. Mire, hermana, usted me ministró tanto con la forma de danzar, de adorar al Señor, y yo le decía a mi esposo, ay, ella me ministra con su forma de danzar, porque realmente pues es lo que usted decía, y se nota, porque realmente usted ahí yo la veía que se despojaba de todo, y yo decía, Señor, yo así quiero adorarte, sin vergüenza, sin temor a nada, que me critiquen, no, o sea, y como bien lo decía, mejor levantar mis manos, cierro mis ojos y que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Porque si me miran, pues yo no los estoy viendo, ¿verdad? Pero realmente ya ve que no ha sido bendición solo en los discipulados, sino que su forma de alabar al Señor. Y yo la bendigo, hermana, porque de verdad para mí sí, a mí sí me ha impactado la forma en que como adora, porque yo incluso la visualicé que yo la veo a usted como que tiene al Padre ahí y así, o sea, entonces la decía yo, qué nivel, porque realmente lo está haciendo acá, ¿va? Ahora imagínese cuando lo tengamos cara a cara. Ay, Dios mío, no lo va a soltar, hermana, ahí nos deja, por favor. ¿Verdad, amada? Gracias, hermana. Gracias, hermana. La verdad es que es una gran bendición y la verdad es de que pues mi agradecimiento para el Señor ahí está y le ruego que no me deje en ningún momento, porque a veces uno no sabe qué cosas vienen todavía para enfrentar, pero yo le digo al Señor, tú me has sostenido hasta el día de hoy, y si antes que ni sabía nada ahí estuviste, porque así dice, si aún siendo mi enemiga, Él me libró de muchas cosas, de mucho. Yo ni fui consciente en ese momento, pero Él me libró incluso de morir. Porque ya estando en el Señor, yo empecé, dije, pues ahí me pude haber muerto yo. Pero del aire salió un bus a las 10 de la noche por enojada. Porque me traían y no sé qué dijeron y no me gustó y me bajé. Y empecé a caminar a las 10 de la noche, 9 y pico, 9 y media, algo así era. Y llegué yo caminando y era un mercado, fíjate, hermano. Era un mercado, el Colón creo que era. Ya creo que ya ni se llama así. Y cuando empecé a estar consciente de lo que estaba haciendo, era un lugar, en los mercados había mucha gente tirada durmiendo en la calle. Y yo solo oía mis tacones. Fueron los que como que me despertaron de donde iba yo. Cuando empecé a ver, dije yo, ¿por dónde voy? Y seguí caminando. Y llegando yo a una gasolinera, un bus que iba para mi casa, solo si llegué, me subí, me fue y llegué a mi casa. Pues como no se levantó alguien de ahí y me hizo daño. No. Sí, yo llegué y como les digo, yo
no era nada de nada pues en ese tiempo, pero todo eso, Señor permite que yo lo recuerde para que me dé cuenta de que Él siempre estuvo ahí conmigo. Y aunque al principio yo no renegaba, solo preguntaba, decía, pero ¿por qué no te conocí así como Cecia? Decía yo, mira, tan jovencita, ya está dando discipulados y yo aquí viéndola. Y era solo como una no sé ni qué decir, porque no era queja, sino que, ay, decía yo, como no fue un anhelo, ¿verdad? Como que uno pudiera regresar el tiempo. Pero no he ido aprendiendo que Él nunca llega tarde a nada, ni con nadie. Él llega justo a tiempo. Y justo en ese tiempo llegó conmigo y aquí vamos. Amén, amén. Amén, hermana. Lamentablemente, pues nos quedamos cortos, ¿verdad? Y su testimonio es hermoso, ¿verdad, hermana? Pero yo quisiera pedirle que nos bendiga, amada hermana. No sé si tiene un rema, algo que nos quisiera dejar a los hermanos que nos están viendo en casita, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos ser más que vencedores, verdad? En muchas áreas de nuestra vida y con su experiencia, pues, ¿verdad? Amén. Pues aquí, precisamente, ayer que les comentaba de que me tocaba dar un tema que se llama el juicio eterno. Estudiando ese tema, yo he estudiado ese tema no sé cuántas veces, pero como les comentaba, el Señor siempre tiene algo para nosotros. Y escudriñando el tema, la verdad es que cada vez el Señor nos da oportunidades. A veces dicen, pero tanto que, ya va a venir y no viene. Gracias a Dios que no ha venido. Porque realmente, estudiando ese tema, nos podemos dar cuenta que realmente el estándar de Dios es alto. Y a mí me impactaba algo incluso de la palabra que sustenta ese tema, que es Romanos, que dice que Él va a darle a cada quien lo que se merece, según la obra que haya hecho, sea buena o sea mala. Entonces Él ya va mostrando, cada vez que nosotros avanzamos en el conocimiento de su palabra, Él va mostrando su carácter, porque ahí está hablando de justicia. Entonces nosotros no podemos estar solo, digamos, amparados, es que Dios es bueno, que su misericordia es mejor que la vida y que su misericordia triunfa sobre todo juicio. Amén, eso es cierto, está en la palabra. Pero eso es mientras estamos aquí en este cuerpo y nos ceñimos y hacemos esas obras que Él dice ahí, buenas obras. Y las buenas obras son únicas y exclusivamente las que son guiadas a través de su Santo Espíritu. Porque uno muchas veces hace cosas creyéndose más misericordioso que Dios. A mí me pasó con mi hermano. Yo habíamos comprado con mi esposo una casita y estaba vacía porque vivíamos en otra. Y él estaba pasando problemas con su esposa, con sus niños y le dimos. Nos metimos a un problemón. ¿Por qué? Porque no preguntamos. No le preguntamos al Señor si estaba bien que lo hiciéramos. Nosotros quisimos ayudarlos y nos metimos en medio de la obra que Él estaba realizando con la familia de mi hermano. Por hablar de un pródigo, que le dimos sándwiches a un pródigo. Entonces, esa obra no es buena obra. Incluso puede ser contada como mala obra. Entonces, yo el rema que vi ahí es ese. Y lo encontré escudriñando su palabra. Porque si no escudriñamos, no la estudiamos, ¿cómo? ¿Cómo vamos a obtener remas? ¿Vamos a oír el rema de otro? No, el Señor, el mismo Espíritu que ministra los remas a nuestro amado Padre, a nuestro amado Pastor, es el mismo Espíritu que nos ministra y nos puede dar remas a nosotros. Pero si nos ocupamos, porque el que mira al Señor, ay, mi muchachito, así como dice el pastor, a mí como me bendice eso, yo me miro y me escucho y me siento como esperando a que el Señor, oír esa voz que me diga, ay, mi muchachita, estudiando la palabra y abrirme su palabra. Amén. Entonces, en esta oportunidad uno fresquito, dijo un rema fresquito de ayer. Es una motivación más grande a seguir estudiando su palabra, a seguir buscándolo, tratando de entender su carácter. Porque cuando se estudian los frutos,
justicia. Es un fruto de justicia que dice que es inherente a Él. Entonces yo entendí que la naturaleza misma de Él es la que quiere que esté en nosotros. Él quiere trasladarnos su naturaleza, por eso en la Santa Cena es su genética. Entonces, para que nosotros aprendamos todo lo que dicen los frutos, todo eso nosotros lo tenemos que tener, porque eso es lo que Él nos da a nosotros. Por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, confiamos en su bondad, confiamos en su misericordia, pero debemos entender que eso es aquí, mientras estemos en este cuerpo. Salimos de aquí, ya no hay nada más que hacer, porque ya en los juicios posteriores ya no hay misericordia ni hay salvación. Entonces es a hoy, ahora. Amén. Amén, amada hermana. Ha sido un testimonio hermoso. Le agradecemos, amada hermana, por habernos acompañado esta noche. Y, amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Queremos poner en las manos del Señor para que vayamos con bendición. Y sabemos que ha sido un testimonio hermoso, hermanos, que ha sido agua fresca para nuestras vidas, ¿verdad? Y yo sé que cada quien tomó su porción y eso nos va a servir para aumentar nuestra fe y poder seguir en el camino y poder llegar a ser más que vencedores. Vamos a poner en las manos del Señor y vamos a darle gracias a Él. Amén. Padre bendito, te damos gracias porque haya sido, Señor, un testimonio, bendito Dios, de poder, Señor Jesús. Y hemos, Señor, tenido la victoria en esta noche, Señor. Hoy te damos gracias por la vida de la hermana Sandra Lima, Señor Jesús, porque tú lo has usado, Señor bendito. Tú has tenido control de su vida, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú, Señor, eres el que se exalta en esta noche, Señor bendito. Tú te llevas toda la gloria y toda la honra en esta noche, bendito Dios. Hoy quedamos delante de ti, bendito Dios. Te agradecemos, Papito Santo, por este testimonio, Señor, de bendición en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre. Amén. Amén, amados hermanos. Les agradecemos por sintonizarnos por medio de las redes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y gracias porque han permitido que en su casita llegue este bello testimonio de nuestra amada hermana. Nos quedamos hoy con nuestro Padre, con el Espíritu Santo y yo sé que también se quedan ahí ustedes con el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo lunes con nuestro programa Testimonios Matrimoniales. No se lo pierda, por favor, que va a ser de mucha bendición como hoy lo fue. Amén. Bendiciones, amados. Feliz noche.